Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria. Gracias, señor presidente. La cuenta solamente es que por el día de hoy se comunicó el reemplazo del honorable senador señor Piu por el senador Galilea. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy día en sesión, señora secretaria? Señor presidente, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública Unidas están citadas para continuar el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Y están presentes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, el señor Daniel Álvarez, la asesora legislativa del coordinador, la señora Michelle Bordachar, y la asesora legislativa del Ministerio, la señora Catalina Lagos. Y del Ministerio de Defensa Nacional está el jefe de la División de Desarrollo Tecnológico e Industrial de la Subsecretaría de Defensa, el señor Yerko Benavides. ¿Y están los asesores, señor presidente, afuera? Sí. Muy bien. ¿Que pasen los asesores? Por favor, a la sala. Bien. Le ruego tomar asiento, las señoras y señores asesores. Bienvenido, senador Galilea. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Habíamos quedado en la sesión pasada que el señor coordinador general de este proyecto de parte del gobierno, don Daniel Álvarez, iba a trabajar en un acercamiento respecto al contenido del proyecto con nuestros asesores, con el objeto de poder sistematizar bien el trabajo de este proyecto. Le ofrezco la palabra a don Darío entonces para que nos diga usted cuál es el resultado de ese trabajo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, a los honorables senadores e integrantes de la Comisión Unida. Efectivamente, para cumplir el mandato de la Comisión nos reunimos en 2 ocasiones con los asesores legislativos de los senadores integrantes de las Comisiones Unidas para abordar al menos 3 aspectos fundamentales del proyecto: el artículo primero respecto al ámbito de aplicación, al objeto de la ley; el artículo segundo respecto al ámbito de aplicación, las definiciones y los principios. Y en principio logramos una cantidad importante de acuerdos que están en una minuta que se les compartió a todos ustedes, que al menos alcanzamos a analizar hasta la indicación número 43. Se las van a repartir ahora. Muchas gracias, señora secretaria. Y en esa minuta tenemos una propuesta de votación de cada una de las indicaciones. Hemos recogido una serie de acuerdos bastante transversales. En las sesiones participaron casi todos los asesores legislativos de los distintos senadores, y si bien hay algunos puntos donde teníamos algunas diferencias, en aquellos casos se manifiesta expresamente en el documento, pero en general logramos acuerdos sobre una buena parte de ellos. En aquellos temas donde la definición o el principio está estrechamente relacionado con una disposición posterior que da cuenta de un debate de fondo, esas disposiciones estamos pidiendo no votarlas en este momento, sino que votarlas en conjunto cuando discutamos la cuestión de fondo. Y también en algunos puntos, ya más al final de la minuta que ustedes tienen, respecto a algunos de los principios que fueron propuestos mediante indicaciones de los señores senadores,
estamos solicitando poder revisarlas en una nueva sesión porque tenemos alguna diferencia que creo que podemos subsanar en la mesa técnica de manera tal de llegar a la sesión con la mayor cantidad de acuerdos posible. Eso en términos generales, hay una disposición bastante positiva de la totalidad de los asesores legislativos, sin perjuicio que en algunos casos tenemos algunas opiniones encontradas respecto a contenidos específicos o a la forma de ir abordando la discusión. Eso, señor presidente, en general, como usted prefiera, podemos continuar. Bien, entonces tenemos una minuta del trabajo prelegislativo hecho, que sugiero tener a la vista, y lo mismo que el comparado que ha preparado la Secretaría para los efectos de entrar derechamente al articulado. Pero el senador Sandón me había pedido la palabra antes previamente. Senador. Gracias, presidente. Lo que pasa es que en la minuta aparece aquí, ¿no es cierto?, cuando habla de interagencialidad, aprobarlo, y la interoperabilidad, me cuesta. Ya, estoy más porfiado que Saavedra. Bueno, la interoperabilidad pendiente a discutir, y dice pendiente para discutir al momento de revisar la indicación 93. Pero esta para mí van absolutamente amarradas. O sea, no, en la última hoja, en la penúltima hoja de la minuta que nos dieron, aparece que nos recomienden aprobar una y la otra queda pendiente, pero lo extraño de esto es que van unidas, pues si aprobamos una tiene que aprobar la otra. Si, señor senador, pero lo que pasa es que usted está hablando del número 29. No, Vamos sí. a partir por el número 1 primero. Sí, pero lo que pasa es que este es un tema... Ya, Perdón, si yo lo que quería es como una introducción, presidente, como una introducción, yo lo que estoy planteando es que este es un tema general. Sí. Eso nada más. ¿Okay? Muy bien, gracias, señor senador. Bueno, partamos entonces con la indicación número 1. Señor senador Insulza. Muy bien. Muy bien, retirada la indicación número 1, entonces. La indicación número 2. ¿La puedo leer, presidente? Señora secretaria. La indicación número 2 del honorable senador señor Insulza para sustituir todas las veces que aparece en el texto la frase sistema informático por red o sistema de información. Al respecto, según la minuta del Ejecutivo, la propone aprobar con modificaciones. Sugieren aprobar la expresión red o sistema informáticos, dice, para ser coherentes con la ley de delitos informáticos. Don Daniel. Señor presidente, por su intermedio, efectivamente, originalmente el proyecto de ley habla de sistema de información o sistema informático de manera indistinta. La indicación del senador Insulza lo que hace es que homologa a lo largo de todo el texto el uso de la expresión, pero luego del debate en la comisión de asesores llegamos a la conclusión que para ser coherente, y también por una observación que nos hizo la Secretaría de la Comisión, para ser coherentes con el cuerpo legislativo recientemente despachado por este Congreso, que es la Ley de Delito Informático, sugerimos utilizar la expresión red o sistema informático cada vez que se habla de red o sistema de información. Ambos conceptos son bastante sinónimos desde un punto de vista técnico, pero para ser coherente en nuestra legislación optamos por ese camino. Muy bien, si le parece. Sí. Muy bien. Aprobado. Sí. Con la modificación respectiva. Sí, solamente hacer el alcance que, según lo que me dijo Daniel, en cada situación en que aparezca hay que revisar la... Información por informático, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, pero lo van a ir, lo van a ir proponiendo también cuando aparezca en cada oportunidad. Muy bien. Sí. Los sistemas informáticos. Entonces, Vamos a la número 3. estaría aprobada Sí. para efectos de la votación. Sí. ¿Están todos los señores senadores? Sí. Entonces, me permite tomar la votación rápidamente, por lo menos la primera. Por lo menos la primera. La primera, ya, muy bien. Apruebo. Senador Quintana. Por favor. Tengo una duda solo si es que este texto está
Porque acá dice otra cosa. No, porque eso es lo que estamos cambiando. Sí, Es que la indicación que dice aquí es distinta de la que estamos aprobando. Entonces, no, solo quería saber si esto está, si no está actualizado. No, eso es lo oficial, digamos. Ujú. Los equipos de los asesores están proponiendo aprobar con enmiendas. Ya que está en otro. Aprobarlo con enmiendas. Entonces, lo que estamos votando al final es aprobar la indicación Ya. número 2 con enmiendas. Perfecto. En el sentido de que diga red o sistemas Informáticos. Eso es lo que se está sometiendo a la votación. Nota esta pauta. Muy bien, estamos. El senador Aray. Y el señor presidente. A favor. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, aprobado. Antes de seguir con la número 3, senadora Araya. Presidente, le pasa que tengo que retirarme de una reunión que tengo en este rato con el presidente del Senado por un tema que tenemos que resolver, pero le quería pedir que cuando se discuta la indicación 3, le pudieran dar la palabra a mi asesor Roberto Godoy, porque tengo una observación respecto de la concepción que se está haciendo del derecho a la seguridad informática. Entonces, Perdón, indicación 3. en la 3, la indicación 3. 3. Es la que viene. Que pudiera Roberto, por favor, exponer un punto que tenemos respecto al concepto que se está dando en esa ¿Habría parte. acuerdo para eso? 5, 6, 7, 8. Tienes razón. Bien, indicación número 3, señora secretaria. La indicación número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República señala. Perdón, antes de leerla, le quiero ofrecer la palabra al señor Daniel Álvarez para que nos explique cuál fue el acuerdo. Sí hay. Solo que Vale. ya. Señor presidente, por su intermedio, la indicación 3 es una indicación del Ejecutivo que tiene por objeto aclarar 3 aspectos esenciales del proyecto de ley. Primero, determinar cuál es el objeto, que es lo que está contenido en el inciso primero, con una modificación que se acordó en la comisión, que es suprimir la frase en ambos casos, porque da una lectura equívoca, conforme nos hizo ver la Secretaría de la Comisión. Y respecto a los otros 2 incisos, el proyecto de ley, la indicación presidencial lo que busca es determinar el ámbito de aplicación de la ley, haciendo la mención expresa que se aplicará a los organismos de la administración del Estado y define expresamente cuáles serán estos, y establece una regla especial respecto a las autonomías constitucionales y las empresas públicas o creadas por el Estado, o donde el Estado tenga participación, que de luego son desarrolladas con más detalle al final del proyecto de ley. Y finalmente se establece un objetivo sustantivo, que es que la institucionalidad de la ciberseguridad, que está conformada por la futura agencia, la comisión asesora, más el comité interministerial, deben velar por la protección del derecho a la seguridad informática y establece el contenido mínimo de ese derecho. Por lo tanto, el acuerdo de la comisión es aprobar con modificaciones la indicación presidencial, y la modificación es una modificación menor, que sería suprimir la frase en ambos casos en el inciso primero. Bien, vamos a leer la indicación y después le vamos a dar la palabra al señor asesor del senador Araya para cerrar este tema y discutirla. Señora secretaria. Gracias, señor presidente. La indicación número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República es para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la institucionalidad de los principios y la normativa general que permiten estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado y entre estos y los particulares, establecer los requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución y respuestas a incidentes de ciberseguridad, establecer las atribuciones y obligaciones de los organismos del Estado, así como de los deberes de las instituciones privadas y, en ambos casos, esta es la expresión que se está proponiendo por el Ejecutivo eliminar, los mecanismos de control, supervisión y de responsabilidad ante infracciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por administración del Estado a los ministerios, las delegaciones presidenciales, regionales y provinciales, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Los órganos autónomos constitucionales se ajustarán a las disposiciones de esta ley que así lo señalen. No se aplicarán las disposiciones de esta ley a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría
el directorio, salvo que sean calificadas como operadores de importancia vital. La institucionalidad de la ciberseguridad velará por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas y sus familias, que comprende la adopción de las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan sus redes o sistemas informáticos, incluyendo las herramientas de cifrado. Gracias, señor director. Bueno, en representación del senador Araya le ofrezco la palabra. Asiento, por favor, para que prenda el micrófono. Por su intermedio. Primero hacer una aclaración. Yo participé de la primera reunión de asesores y parte de las prevenciones las formulé en esa reunión, que primero son dos prevenciones de carácter general y después voy a entrar al detalle, que era como tratar de conocer las fuentes de la legislación. Yo recién lo hice presente, me estaba acercando a la regulación del tema de ciberseguridad, entonces le pedí a Daniel como nos tratara de explicar las fuentes sobre las cuales se estaba legislando, entendiendo que este era un tema muy complejo y muy amplio del punto de vista de cómo se está regulando en el mundo hoy día esta materia. Y segundo, me interesaba precisar cuáles eran como las fuentes también desde el punto de vista técnico. Y la verdad que no logré tener, al menos en esa oportunidad, certeza respecto de esas fuentes. Y respecto de los temas técnicos, claramente tuvimos opiniones. A ver, disculpa. Bueno, pues yo supongo que esa discusión la tuvieron en la instancia de los asesores. Sí, pero a lo que nos refiramos al punto 3. Ya, es que eso es de alguna manera explica el origen de la diferencia. ¿Cuál es el punto? La principal legislación que hoy día existe en esta materia es europea. Y la legislación europea en esta materia, en materia de ciberseguridad, lo que establece como comillas, bien jurídico protegido a la hora de establecer la regulación de la ciberseguridad es el funcionamiento de los mercados internos y del funcionamiento de los sistemas. Se legisla en materia de ciberseguridad para que los mercados de bienes y servicios funcionen adecuadamente en la prestación de bienes y servicios dentro de los países de la Unión, por ejemplo. Y particularmente se establecen dos áreas críticas sobre las cuales se legisla: la infraestructura crítica y los servicios esenciales. Perdone, discúlpeme, señor asesor, pero mire, yo no puedo entrar a una discusión general aquí porque vamos a sentar un precedente en orden a que cada senador va a querer que su asesor haga una exposición general acá al respecto. Se supone que iniciamos un proceso de trabajo previo con los asesores donde se tiraron a la mesa todo este tipo de cosas. Aquí le hemos dado la palabra para que usted se refiera a la indicación número 3. Ya. Porque si no, como digo, sentamos precedentes que Claro. En mi condición de presidente no lo puedo aceptar, digamos. Ok, me voy a la indicación Por favor. número 3. Por favor. Primero, quiero señalar cuál era el texto original que presentó el Ejecutivo en esta materia en el mensaje. El mensaje del Ejecutivo, la gran diferencia que tiene respecto de la propuesta sustitutiva en esta indicación es que introduce incisos nuevos y hace una modificación respecto del primer inciso, que es el objeto de la ley.
y lo que elimina es la obligación, digamos, el establecimiento de que el ámbito de aplicación de la ley es aplicable a las instituciones privadas que posean infraestructura de la información calificada como crítica. O sea, originalmente en el proyecto, en el mensaje original del Ejecutivo, quienes quedaban sujetos a esta ley eran los órganos de la administración del Estado, los órganos de la administración del Estado que se relacionaban con los particulares y las instituciones privadas que poseían infraestructura de la información calificada como crítica. Esa era la propuesta original. ¿Qué es lo que hace hoy día el proyecto con la indicación sustitutiva? Elimina la calificación de instituciones privadas vinculadas con infraestructura crítica y por lo tanto establece como ámbito de regulación de sujetos a la regulación de esta ley a los órganos de la administración del Estado, los órganos de la administración del Estado en las relaciones que mantengan con particulares y todas las instituciones privadas, sin identificación ni definición de qué se entiende por instituciones privadas. La ley define muchas cosas, pero no define lo que son las instituciones privadas. Acto seguido, en un segundo inciso, incorpora una definición que por técnica legislativa debería estar en las definiciones y no en el ámbito de aplicación, incorpora una definición sobre los órganos de la administración del Estado. Incorpora una definición que no hace referencia en general a las normas con las que uno hace referencia a los órganos de la administración del Estado, que normalmente es la ley de base, pero en fin, hay un tema como de técnica legislativa ahí, y hace una exclusión que excluye a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que ésta tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, salvo que sean calificadas como operadores de importancia vital. Entonces, tenemos la inconsistencia que, por un lado, todas las instituciones privadas quedan sujetas a esta ley, pero sin embargo, las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado, en que tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, no están sujetas a esta ley, salvo que sean calificadas como operadores de importancia vital. Entonces, pareciera que es una inconsistencia que no tiene una explicación inicialmente que parezca razonable. Adicionalmente, este nuevo artículo señala que la agencia de ciberseguridad que se crea al efecto tendrá como finalidad velar por la protección, promoción y respeto del, comillas, derecho a la seguridad informática de las personas y sus familias. Y por eso, señor presidente, por su intermedio a los demás senadores, partía con esta introducción que usted bien señaló que tal vez era innecesaria, en el sentido de que la ciberseguridad es concebida, al menos en el mundo de la legislación europea, y solo me remito a la legislación europea porque es la que tuve la oportunidad de revisar junto con la legislación española, es entendida principalmente desde una perspectiva funcional, no desde la perspectiva de la protección de un derecho subjetivo, como es el derecho a la seguridad informática de las personas y sus familias, sino más bien a las actividades necesarias para la protección de las redes y sistemas de información de los usuarios de tales sistemas
y de otras personas afectadas por las ciberamenazas. Esa es la definición de ciberseguridad del reglamento 881 que define ciberseguridad en la Unión Europea, norma actualmente vigente que es del año 2019. Entonces, de esta definición de ciberseguridad de la Unión Europea, uno puede entender que es un concepto eminentemente operacional y no tiene nada que ver con un derecho subjetivo. Entonces, plantear la regulación de la ciberseguridad como un derecho subjetivo, derecho a la seguridad informática, de un titular indeterminado, las personas y las familias, introduce un modelo regulatorio que no se aviene, al menos, con la legislación europea, que es normalmente la legislación que en materia de protección de datos, que son, digamos, como los ámbitos regulatorios que normalmente nos han inspirado nuestras legislaciones en este tipo de materia. Eso, presidente, respecto del artículo 1, que es como la piedra angular de lo que debiera ser como el objetivo de la ley y el ámbito de aplicación. Muy amable, muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, le agradezco. Sí. Por favor, toma un asiento. Señor presidente, por su intermedio, le agradezco la intervención del asesor del senador Araya. Bueno, tal como explicó la ministra cuando presentó las ideas matrices de las indicaciones en la sesión pasada, se explicó que el ámbito de aplicación del proyecto de ley cambia en relación al presentado originalmente. Efectivamente, como dice el señor asesor, la regulación original en la cual está basada buena parte del proyecto de ley es la norma europea de ciberseguridad. Norma europea que acaba de ser modificada sustancialmente. De hecho, el Parlamento Europeo está aprobando NIS 2, que va a ser publicada en las próximas semanas, y que establece un cambio de giro bien importante. Y quisiera rescatar un par de menciones que hace los considerandos de la nueva NIS 2. Porque efectivamente, originalmente la legislación europea propendía la protección de los mercados, porque era una regulación implementada conforme a los estatutos de la Unión Europea. Pero si uno mira los considerandos de la actualización de la regulación europea, lo que busca es... voy a tomarme un minuto para leer. Los incidentes de ciberseguridad a gran escala y las crisis en el ámbito de la Unión requieren una acción coordinada que garantice una respuesta rápida y eficaz debido al elevado grado de interdependencia entre sectores y Estados miembros. La disponibilidad de sistemas, la resiliencia, la confidencialidad, la integridad de los datos son vitales para la seguridad de la Unión, para la protección de sus ciudadanos, empresas e instituciones frente a incidentes, así como para aumentar la confianza de las personas y las organizaciones en las capacidades del ciberespacio, para proteger el ciberespacio mundial abierto, libre y estable, seguro, basado en los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Cuanto a la dimensión economicista, que originalmente se estuvo en materia de ciberseguridad, fue abandonada por la nueva regulación europea que va a entrar en vigor el próximo año. Y adicionalmente, respecto al último comentario respecto al derecho a la seguridad informática, bueno, el derecho a la seguridad informática es un derecho que nace en el mismo tribunal que reconoció el derecho a la autodeterminación informativa en el año 78. En el año 2008, el Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Alemán, reconoció que las personas tenían un derecho a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos contenidos en sistemas informáticos. Y lo que la doctrina ha llamado a ese derecho, el nuevo derecho a la seguridad informática, que además es coherente con la concepción de la seguridad multisistémica. Yo hoy día, cuando veo la seguridad multidimensional, y esto es algo que se ha discutido largamente en las comisiones de seguridad pública del Senado, la seguridad requiere una acción en el ámbito del ciudadano, en el ámbito público, en el ámbito privado, y también requiere una acción coordinada del Estado en el ámbito de la protección de los derechos de las personas. Y como señalaba en un principio, la ministra cuando presentó las indicaciones dio cuenta del cambio de giro. El proyecto de ley lo que busca hacer es proteger los derechos de las personas. No interesa proteger computadores, interesa proteger personas. Y para eso un sistema coherente implica que el ámbito de aplicación de la ley se aplique respecto de todo el sector público y todo el sector privado, y luego se granularice en las disposiciones contenidas en el artículo 4, 5 y 6 del proyecto de ley respecto a sujetos especialmente obligados, que serían los operadores de servicios esenciales, los operadores de importancia vital. Ese es el esquema regulatorio que está además aprobado en general por esta comisión. Por lo tanto, dicho eso, lo que le solicitaría, señor presidente, es si podemos avanzar en la votación de la indicación número 3, conforme el acuerdo de los asesores reunidos le propone a la comisión. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. Gracias, presidente.
¿Qué? No me quedó clara la prevención que hacía Roberto, era o la duda que planteaba era ¿por qué si la definición del objeto de la ley en el artículo 1 incorpora a todas las instituciones privadas, como genéricamente, ¿por qué después existe la exclusión de las empresas del Estado en que el Estado tiene más del 50% de las acciones? Creadas por él. Creadas por él. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio de que unas estén y las otras no estén? Ese es el punto que no me quedó a mí claramente resuelto. Don Gracias. Daniel. Señor presidente, por su intermedio, no es que queden excluidas, lo único que se establece es que las obligaciones generales del proyecto de ley se aplican a todos los privados, sean empresas públicas creadas por ley, sean empresas donde el Estado participe. Lo que se hace es que luego se genera una categoría especial, que son los servicios esenciales. Y cuando se establece esa categoría especial, las obligaciones especiales del proyecto de ley se van a aplicar únicamente a quienes reciban la identificación de servicio esencial y operador de importancia vital. Esas son las dos categorías normativas. Puede eventualmente ser declarado un operador de servicios vitales, una empresa privada, una empresa pública, una empresa con participación del Estado. La distinción no es agua arriba en la definición general. Y de hecho, si usted mira el inciso segundo de la norma, dice expresamente: no se aplicarán las disposiciones de esta ley a las empresas públicas creadas por ley o a las empresas del Estado y sociedades en que ésta tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el dinero, salvo que sean calificadas como operador de importancia vital, que es el mismo régimen que se le va a aplicar a las empresas privadas. Si una empresa privada es calificada de operador de importancia vital, se le van a aplicar las disposiciones de la ley, donde el efecto cascada es el mismo. No es a cualquier empresa privada. Exacto. Aquellas que... Exacto. Muy bien. Si le parece, en votación. Perdón, Sí, senador sí, Quinta. brevemente, la duda que me queda a mí es si el servicio esencial y operador de importancia vital son conceptos mundialmente aceptados, conocidos, ambos. Sí, don Daniel. Señor presidente, aquí hay una evolución, y de hecho NIS 2 también hace esa evolución. Nosotros tradicionalmente hablamos de infraestructura crítica para referirnos a todo este universo de entidades, ¿ya? De hecho, en el derecho comparado se habla más de entidades que operan servicios de infraestructura crítica. Y lo que nosotros estamos haciendo es hacer una distinción respecto a que en materia digital lo que importa son los servicios, el resultado del proceso. Y ahí lo que interesa es que algunos operadores que van a ser calificados de operadores de importancia vital tengan esa categoría. Eventualmente, y NIS 2 lo que está haciendo es que habla de habla de operadores de servicios esenciales. Claro, por la diferencia es que el concepto de infraestructura crítica se está quedando acotado a infraestructuras físicas propiamente tal, y los que presten servicios que puedan ser considerados críticos, se está utilizando la nomenclatura de servicios esenciales. Hacia allá está yendo la legislación. Y además le anticipo que la semana pasada estuvimos trabajando con el gabinete de la ministra para que las indicaciones que se van a presentar al proyecto de ley a la reforma constitucional de infraestructura crítica sea coherente con esto. Dejar la reforma constitucional para las capacidades físicas y dejar la ley marco para los servicios esenciales vinculados a prestación de servicios digitales. Ese es con algunos puntos de interconexión que los veremos en la discusión en particular en la reforma constitucional. Y solamente para mayor precisión, lo mismo estamos haciendo en la ley de inteligencia, de manera tal de que el sistema sea lo más coherente posible en la reforma constitucional, en la ley marco de ciberseguridad y en la ley de inteligencia. Muy bien. Pero deje de estar hablando afuera. Se suspende por un minuto. Okay. Sí. Sí, mijita. Porque se produce confusión, ya los términos son muy confusos, pero es el mismo, y en la NIC, la mayoría de los países de Europa se usan conceptos operadores de servicios esenciales, excepto Francia, que está por Está cuidando una para no tener abajo. Ah, ya le dijo usted. Sí, lo preguntaron. Ah, perdón.
Oye, Dani, entonces, en este caso, Tiene toda la razón. Sí, sí, va. porque que carguen al organismo de la administración del Estado, que es comparado. Mira, aquí. Servicios esenciales se engloba todo lo que es. Mira, lo que pasa es que ¿Quieres que cambie? están los servicios esenciales, por ejemplo, los aeropuertos. Este es un servicio esencial. ¿Ya? Y dentro de eso está el operador O sea, en la de indicación. importancia vital, por eso lo pusimos de importancia vital para que no se produjera la confusión con el sector servicios esenciales. Es que si no son iguales, Que no es, puedo cambiar. No, porque El- los órganos dentro de un los aeropuerto órganos están Hay cambiados empresas en que nos dirección. prestan servicios que son esenciales. Entonces, no nos interesa hacerlos invertir en cierto Sí, bien. Están ejemplos, transporte terrestre. Obviamente es un servicio esencial. No de la- Pero sí, tenemos entonces, que no es operador de importancia vital. A él no lo vamos a administración entender. del Estado. Pero No, si yo quiero que diga administración de los estados, el objeto es para las obligaciones. dentro del término servicio Tú esencial. dijiste que era importante Pero para que no tuvieran la Sí, no, pero eso acá, no, es que vamos de lo general a lo particular. Esto es general para todas las administraciones, para todos los órganos. Aquí no va. No, acá no va, por eso digo, hay que rechazarla, pero sí, y por eso digo subsumida, no, por eso digo subsumida, que no sé cómo. Ya. Se reanuda la sesión. Ya. En votación, señora secretaria, dame la votación. Señor presidente, la Secretaría entiende que estamos... Señor presidente, la Secretaría entiende que estamos votando la indicación número 3, que propone solo eliminar, según la propuesta del Ejecutivo, la expresión que está en la página 2 del comparado, que dice, y en ambos casos, que es una expresión que introduce... o sea, que es un poco confusa, y la habría que ver antes de aprobar, porque como es el objeto, la indicación siguiente del senador Insulza, que está proponiendo en el texto aprobado en general, que ya no está contenido en la nueva propuesta del Ejecutivo, en este caso, en este preciso caso, porque el Ejecutivo para cada oportunidad tiene una propuesta según corresponda, en este caso habría que rechazar la indicación número 4, según nos ha dicho el coordinador, salvo que el senador en este caso quiera retirarla. O sea, claro. No viene subsumida porque el senador lo que está quiere, en este caso, lo que propone es que incorpore ya sea órgano por organismo, pero además que diga administración del Estado. Y en este caso, en la página 1 al final dice de los organismos del Estado, y en la página 2 dice también organismos del Estado, pero según nos explica el Ejecutivo, en este caso no tiene que decir de administración del Estado, porque tiene que ser un concepto más amplio. Ya, y entonces, presidente, ¿me permite tomar la votación de la indicación número 3 rápidamente? O sea, para aprobarla con modificaciones, Para aprobarla, con modificación, con una el senador modificación. Giselberg, no está, el senador Saavedra, con la modificación mencionada. El senador Osandón, Apruebo. Después de la senador explicación de Insulza, apruebo. Apruebo. senador Quintana. Apruebo, pero quiero expresar una ligera diferencia con el Ejecutivo. No el tema de los servicios esenciales y el operador de importancia vital, lo entiendo eso, pero estos conceptos que planteó y esta separación tan tajante y taxativa que efectúa el coordinador, por su primer presidente, respecto de esta discusión, respecto de los delitos en el ciberespacio versus los delitos en la frontera. Yo siento que plantear que lo físico está allá, en el norte, donde está Insulza, y aquí está solo lo digital o lo intangible, y yo creo que basta mirar lo que pasa con las criptomonedas para entender la cantidad de energía, ¿no es cierto?, de aparatos que tú necesitas para eso. O sea, yo no plantearía que aquí solo están las intenciones. O sea, el autor del delito
cibernético necesita, más allá de sus intenciones, y ahí entramos en la discusión si el hacker es el delincuente o no, yo tengo dudas ahí, y siempre hay que necesitar el dispositivo para acceder al otro dispositivo y para generar el daño. Entonces yo en eso no sería tan tajante. Ese es mi punto, pero igual voto a favor. Muy bien. Senador Galilea. Senador presidente, señor presidente. Sí, yo voto a favor también, pero con una prevención, en orden a que creo que el tema planteado respecto del concepto de administración del Estado y el concepto de órgano y organismo es un tema válido en la discusión, porque en la Constitución política se usa indistintamente el concepto de órgano y organismo. Incluso los organismos más importantes, como es el CERVEL, la Contraloría, el Ministerio Público, el gobierno regional, se habla de organismo. Y además, pero sin embargo, la ley de administración del Estado, la ley de base, habla de órgano y tiene toda una nomenclatura. Entonces, en algún minuto, el Ejecutivo va a tener que, bueno, esperamos que con la nueva Constitución eso quede salvado. Así que, bueno, voto a favor. Muy bien, aprobada 7-0 porque usted tiene 2 votos, presidente, como miembro de ambas comisiones, la indicación número 3 con enmiendas. Bueno, en la número 4. La número 4, según ha dicho el senador, su autor, el senador Insulza, la retira. Pero sin embargo hay una sugerencia, don Daniel. Sí, recogiendo además su último comentario sobre el presidente, efectivamente hay en el derecho chileno se utiliza indistintamente la referencia a órgano de la administración del Estado, organismo de la administración del Estado, órgano del Estado. Y lo que nosotros hicimos luego de varios análisis es establecer 2 niveles. Hay algunas obligaciones del proyecto de ley se le va a aplicar a los órganos del Estado, porque es necesario que incluso las autonomías constitucionales adopten las medidas necesarias para incrementar sus niveles de madurez en ciberseguridad. Pero hay otras medidas que solo se le van a aplicar a los órganos de la administración del Estado. Y lo que ustedes tienen en la minuta son los casos, las indicaciones en las cuales tendríamos que aplicar la idea de la indicación del senador Insulza. Pero luego esto simplemente lo mencionamos a título ejemplar, después cuando vemos cada una de las indicaciones hacemos este punto. Exacto. Gracias, presidente. La indicación número 5 del senador Piu, señora Órdenes y señores Macaya y Osandón, es para intercalar entre la palabra ciberseguridad y el punto final la siguiente frase, que se conocerá en forma abreviada como ANSI. Es la definición de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que se conocerá en forma abreviada como ANSI. No, yo creo. Presidente, además, no, además que no. Señor presidente, nosotros no tenemos inconveniente en agregar la abreviación, no nos genera inconvenientes formales. Creo que podemos innovar. Sí. Bueno, en votación entonces. Sí, senador Quintana. Es que yo creo que estamos dando por hecho que esto se va a llamar agencia. Y yo entiendo que eso viene más adelante, esa discusión, ¿no es cierto? Sí, pero en la propuesta de la indicación del Ejecutivo es mantenerla. De hecho, no hay indicación en ese artículo en particular y se mantiene la agencia como el modelo regulatorio. ¿Usted sabe el significado de agencia de la RAE? No, pregunto si todos estamos claros cuál es el significado de agencia de la RAE. Es entregar un asunto, en este caso del Estado, a tercero. Agenciar, es entregarle a otro un encargo. Yo cuestiono, creo que es un tema no menor, a propósito de inteligencia, simplemente quiero hacer el punto, ¿no? Bueno, ¿Me parece? Sí. Es una larga discusión, esto es muy gringo, aquí estamos siguiendo normas. Yo creo que hay un tema, porque el concepto de agencia en derecho administrativo, yo planteo una interrogante si se usa en el derecho administrativo el término agencia. Es un punto. Pero viene tomado del derecho norteamericano. Los norteamericanos hablan de la agencia, por algo la agencia más importante es la CIA, digamos. Claro. Entonces, no sé.
Señor presidente, efectivamente, pero agencia es un concepto que se viene utilizando en el derecho administrativo chileno hace varios años, desde la Agencia Nacional de Inteligencia hasta la agencia especializada en temas técnicos. Efectivamente, aquí hay una discusión de fondo respecto a cuánto el Estado delega en otros la administración de asuntos públicos, pero subyacente al nombre de agencia sigue siendo un servicio público dependiente del presidente de la República, por lo tanto sigue estando sujeto en una fórmula mixta a la supervigilancia del presidente de la República. La ley de base no habla de agencia, no habla de agencia. Señor senador, le ofrezco la palabra. No, lo que pasa es que sobre esta base, esto depende del presidente de la República. Y la agencia le permite a veces, no sé, delegar o contratar a hacer algo distinto, porque en el fondo lo que hemos visto que aquí, y además que esta agencia o el delito, y sobre todo el ciberdelito, es una cosa que va a estar en constante cambio. Entonces muchas veces puede ser que ese staff o lo que está haciendo en ese minuto quede atrasado y tenga que acudir, por ejemplo, a un privado o algo así. Entonces yo no le tengo tanta desconfianza porque eso depende del presidente de la República, es una cuestión que es ultra secreta, pero tiene que ser eficiente, eficaz y con la capacidad para que el presidente de la República pueda ponerse en los tiempos que está. Entonces creo que la palabra agencia porque agencia es hacer, de ahí viene, es hacer. No dice que hacer el Estado o el privado, pero aquí, ojo que las herramientas que puede tener el presidente de la República, y lo acabamos de ver en seguridad, ¿no es cierto?, es re importante no tener amarres, porque sobre todo en seguridad, esto en 5 años más va a estar absolutamente pasado moda lo que estamos haciendo ahora. Senador Quintana. Sí, yo coincido con el senador Santoni que en esto no hay que tener amarre y no hay que enamorarse de su propia idea. Y esta es una discusión que se tuvo en el Senado hace algunos años atrás a propósito de la educación, precisamente por lo que usted señala, presidente, porque esto no está en el derecho administrativo chileno. Y precisamente por eso a la Agencia Nacional de Acreditación se le dejó llamar agencia, porque el concepto es entregar a un tercero. Es desentenderse. Yo siento que si decimos que seguridad es la principal preocupación de los chilenos, yo siento que en eso no nos podemos desentender. La palabra, como dice el poeta Huidobro, cuando no da vida, mata. Es jodido. Yo creo que, y por eso nosotros en educación, en su momento se le llamó, así se llama hoy día, Consejo Nacional de Acreditación, y no agencia. Mire, yo siento que aquí tenemos una cierta discordancia respecto al fondo. Hay dos posibilidades: o votamos con un resultado incierto, o lo dejamos para más adelante cuando tratemos específicamente el punto. Yo sugiero eso. ¿Le parece? Muy bien. Así se aprueba. Presidente, entonces la indicación que haría pendiente es la número 5. Muy bien. La siguiente, 6 y 7, ambas indicaciones tienen por objeto, inciden, bueno, a todo esto estamos en el artículo 2, que es el artículo de las definiciones. Para efectos de esta ley se entenderá por, el número 2 es ciberataque. El honorable senador señor Insulza reemplaza la definición que está en el texto aprobada en general por la siguiente: ciberataque, un incidente de ciberseguridad en que una persona o grupo de ellas intenta destruir, exponer, alterar, deshabilitar, robar o ganar acceso no autorizado a un activo de información o hacer uso no autorizado de un activo de información. Por su parte, los honorables senadores señores Piu, señora Órdenes y señores Macaya y Osandón proponen agregar entre la palabra soportan y el punto final la siguiente frase: y o que se vean afectados eléctrica o mecánicamente. En definitiva, el Ejecutivo está proponiendo en la minuta que sus señorías tienen a su disposición, definir ciberataque como un incidente de ciberseguridad en el que una persona o grupo de ellas, conocidas o no, intenta destruir,
exponer, alterar, deshabilitar, exfiltrar, hacer uso o acceder de manera no autorizada a un activo de información y en el que puedan verse afectados también activos físicos de forma eléctrica o mecánica. Señor presidente, por su intermedio, lo que hicimos en la comisión asesora fue tomar las dos indicaciones, que en la primera el senador Insulza está basada en una norma técnica y la segunda parte, la del senador Piu, orden de Macaya y Osandón, buscaba agregar la dimensión física a los efectos de un ciberataque, y la norma propuesta es una norma de consenso que recoge lo técnico y las necesidades políticas. Senador Osandón. Yo no sé si será mejor agregar ciberataque en un incidente de ciberseguridad en el que una persona natural o jurídica o un grupo de ellas, no sé si eso da más, porque aquí hablar de una persona, pero puede ser una persona jurídica o no. Señor presidente, claro, sí, que como la norma no hace la distinción entre persona natural y jurídica, eventualmente se va a poder aplicar en ambos casos. ¿Se permite, señor presidente? ¿Se permite? Si me permite responderlo. Sí, perdón, don Daniel. Sí. Señor senador, sí, efectivamente, exfiltrar es el proceso de extraer de manera no autorizada datos. Es un concepto técnico. Hay un cierto consenso que la acción es la exfiltración de información desde un sistema. Lo que Bien, hicimos- si les parece entonces, tendríamos... Presidente, ¿puedo tomar la votación Sí. para dejar constancia para la transmisión también, que es lo que las comisiones? Sí, indicaciones 6 y 7. La Secretaría entonces entiende que se están poniendo en votación las indicaciones 6 y 7 en base al texto propuesto por el Ejecutivo, que es el que está en la minuta. Así es. ¿Así es? Sí, hay quórum. Sí, está justo el... bueno, voy a empezar, es que por eso... Ya. Pero votemos esta, no vamos a volver atrás. No, por supuesto, la otra ya Ya. está. Sí, el señor presidente pone en votación las indicaciones 6 y 7, que en caso de ser aprobadas por sus señorías, quedarían aprobadas con enmiendas en base al texto que está en la minuta. Senador Van Rieselberghe, Ahí está. A favor, estimado. senador Osandón, perdón, Saavedra, es que se cambiaron. Póngale. A favor. No me la cambió. A favor. No me sirven esta. Ya, perdón, voy a tomar. No le Senador. creas, Saavedra. No, sí, es que lo que pasa es que tengo aquí. Senador Osandón, A favor. Está el secretario. senador A Insulza, favor. senador Galilea, señor presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5. Aprobada 7-0 con los 2 votos, las indicaciones 6 y 7 con enmiendas. Aprobadas. Muy bien. Vamos a la 8. La indicación número 8 del honorable senador señor Insulza es para sustituir el concepto de ciberespacio por el siguiente. Ciberespacio, ambiente formado por la interconexión e interrelación compleja entre las redes o sistemas de información, los componentes lógicos de la información, los datos almacenados, procesados o transmitidos y las interacciones sociales que ocurran en él. En aquel. En aquel, yo estoy leyendo mal. Y- Don Daniel. Sí.
Señor presidente, lo que proponemos es aprobar la indicación del senador Insulza, que es más precisa que el texto aprobado en general, con una modificación que es coherente con lo que ya discutimos a propósito de la indicación número 2, que es reemplazar la expresión sistemas de información por sistemas informáticos. Muy bien, ¿le parece? Ya, en votación. Gastón. No. Es que tengo una duda, no es solo semántico, porque estamos cambiando sistemas de información, yo entiendo un proceso distinto ahí, respecto de sistemas informáticos, que tiene, quiero que me lo explique si es que pudiera, cuál es la diferencia entre uno y otro, para quedarme más tranquilo en la votación. Hay que pagarlo, compañeros. Brevemente el tema lo tocamos anteriormente, pero por favor al señor senador Sí, la explicación. los conceptos sistema informático y sistema de información desde el punto de vista técnico son bastante similares, son considerados como sinónimos, pero se está utilizando la expresión que ya fue aprobada recientemente por el Congreso en la Ley de Delito Informático, para hacer el sistema coherente. Muy bien, en votación, señora secretaria. Gracias, señor presidente. El señor presidente entonces pone en votación la indicación número 8 del senador Insulza. Senador Van Rysselberghe, A favor. senador Saavedra, A favor. senador Osandón, A favor. Perdón. senador Insulza, A favor. senador Quintana, senador Galilea, señor presidente. Aprobada con modificaciones 8-0 la indicación número 8 y la Secretaría entiende que la indicación número 9 aquí dice subsumida, que abarcan los dominios físicos, pero eso ya habría que rechazarla. ¿Mm? Del presidente de la República. Es que no tiene cabida en ningún lado, entonces solo habría que rechazarla para que quede coherente. Podemos Es que no retirarla. la tiene que retirar formalmente, siquiera la dejamos pendiente o la No, que se rechaza ahora. rechace nomás, señor. Pendiente. Retira. Pero no la puede retirar, tiene que retirarla formalmente, presidente, por mensaje. No, pero por supuesto. Señor presidente. No, pero todo eso se arregla después. Aquí tenemos. ¿La vas a retirar? Sí. Señor ¿O presidente, prefieres que por la un tema de economía procesal, sugeriría que se fuera rechazada. Se la- ¿Te parece? Rechazar. Ya. Por la misma votación anterior, presidente, Por la misma votación anterior. es la indicación número, Vamos a la 10. Indicación número 10. la indicación número 10 del honorable senador señor Insulza es para sustituir el concepto de ciberseguridad por el siguiente: preservación de la confidencialidad e integridad de la información y de la disponibilidad y resiliencia de las redes y sistemas de información con el objetivo de proteger a las personas, la sociedad, las organizaciones o las naciones de incidentes de ciberseguridad. Don Daniel. Señor presidente, nuevamente la indicación del senador Insulza es más precisa que la definición original del Ejecutivo, que además era un poco tautológica porque definía ciberseguridad haciendo referencia a la expresión ciberseguridad, y la comisión asesora lo que sugiere es aprobar con la modificación que ya hemos discutido previamente de reemplazar sistema de información por sistema informático. Muy bien, si le parece. Están los mismos 8 Sí. senadores de la votación anterior, ¿no? Muy bien. A ver, senador Van Rysselberghe. Son los 8. Entonces aprobada 8 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sí. Habría acuerdo para darla por aprobada por 8 votos a favor. Entonces, Aprobado. con enmienda. Vamos a la 11. La indicación número 11 del honorable senador señor Insulza es para reemplazar el concepto equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática o CIRT por la siguiente:
Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática o CECIRT, centros multidisciplinarios que tienen por objeto prevenir, detectar, gestionar y responder a incidentes de ciberseguridad o ciberataques en forma rápida y efectiva y que actúan conforme a procedimientos y políticas predefinidas, ayudando a mitigar sus efectos. Muy bien, aquí sugieren aprobar. ¿Sí le parece? Sí. Muy bien. Con la misma votación. La indicación número 11 se aprobaría en los mismos términos Sí. Perfecto. por 8 votos a favor. Aprobada. La indicación número 12 es para coadyuvando del presidente de la República por... Consumida la anterior. Don Daniel, ayudando. Sí. Sí, en este caso yo creo que se podría aprobar ambas indicaciones y el efecto del mismo. Se reemplaza ayudando a mitigar, ayudando a sí mismo por ayudando. Tienen el mismo contenido. Estados Unidos, que ya se colocó ayudando. Concepto, no sé, yo no lo conozco. Sí. Entonces habría que aprobarla con enmienda. Se aprueba porque se entiende su está por, se aprueba, pero se entiende subsumida en la indicación anterior. Sí, Claro, muy bien. la aprobamos con enmienda, entonces, para Sí. efecto, porque no tengo la opción de la subsumisión. Por eso estoy haciéndolo presente, entonces se aprueba con enmienda. Bueno, por eso decían ustedes, señores senadores. Muy bien. Sí. Perdón, aprobada con enmienda, entonces, no rechazada, por favor. O sea, yo entiendo que esta indicación ya consta en la indicación anterior, ¿no es así? Y por lo tanto sobra. Lo rechazamos en consecuencia. Bueno, muy bien, eso es lo que estoy preguntando, presidente. Se rechaza. ¿Se rechaza con la misma votación de 8 votos? Sí. La número 13. Ya, muy bien, la indicación número 13 es de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar. La 13 recae en el número 6 que defiende estándares mínimos de ciberseguridad. Corresponden al conjunto de reglas y procedimientos técnicos básicos sobre ciberseguridad dictados por la agencia o por el regulador sectorial competente, los cuales deben ser cumplidos por los órganos de la administración del Estado y por quienes posean infraestructura de la información calificada como crítica. Su Excelencia el Presidente de la República propone reemplazar la frase el regulador sectorial competente, los órganos los cuales deben ser cumplidos por los órganos de la administración del Estado y por quienes posean infraestructura de la información calificada como crítica, por el siguiente texto: la autoridad sectorial competente de conformidad con la presente ley. Y la siguiente indicación, aprovecho de leerla porque recae en el mismo concepto, es del honorable senador señor Insulza, para sustituir la expresión órganos de la administración del Estado por organismos del Estado. Aquí el Ejecutivo sugiere rechazar la indicación 14 y aprobar la indicación número 13. La 14 se retira y la 13, don Daniel, usted explíquenos brevemente el sentido. Señor presidente, por su intermedio, la idea de la definición es acortarla a efectos del cambio de modelo regulatorio que estamos proponiendo y simplificarla, porque en el fondo los estándares mínimos los va a poder dictar la agencia o el regulador o la autoridad sectorial competente. No entramos en la distinción de infraestructura crítica de la información. Muy bien, senador Quintana. Sí, aquí se suprime el concepto de infraestructura crítica, yo no lo comparto, creo que tengo una diferencia ahí conceptual con el gobierno y por lo tanto no voy a apoyar esta indicación. Muy bien. Puede tomar la votación. Senador Galilea. Gracias, presidente. Lo que pasa es que esto no solamente simplifica, sino que elimina una posibilidad. Y eso es lo que, no sé si a lo mejor el senador Quintana apuntaba a eso.
el texto que viene permite que cualquier entidad, llamado genéricamente, que posea infraestructura de información calificada como crítica, pueda dictar dictar un conjunto de reglas y procedimientos técnicos. Esa opción desaparece con la simplificación porque solo lo estamos dejando en manos de la autoridad. Entonces, mi pregunta ¿es razonable? ¿Por qué existía antes y si es razonable quitar esa opción de que quien es poseedor de una infraestructura crítica tenga la posibilidad de reglamentar su uso? Operador de importancia vital. Don Daniel. Señor presidente, respondiendo al señor senador, lo que establece la definición es que establece la definición de corresponde al conjunto de dictados por la autoridad y luego establece el efecto, los cuales deben ser cumplidos por los órganos de la administración del Estado. No es que una infraestructura calificada de crítica pueda dictar sus propias normas. Lo que dice la norma es que establece el efecto de los estándares mínimos. Lo va a dictar la agencia o el regulador sectorial, los cuales deben ser cumplidos por. ¿No? Lo que les propongo, si les parece, es que discutamos esta norma cuando discutamos el artículo 6º, para efectos de que si llegamos a un acuerdo distinto respecto al modelo regulatorio, hagámosla. ¿Les parece? Entonces, que el 13 quedaría pendiente, ¿no? Sí. Y ahí lo vemos. Muy bien. Y la 14 por lo mismo también, porque... No, está retirada. La 14 está retirada, perfecto. La 15, entonces. La indicación número 15 es del honorable senador señor Insulza y recae en el número 7 que define gestión de incidentes de ciberseguridad. Y él propone reemplazar la frase gestión de incidentes de ciberseguridad por gestión de incidentes Las en plural. sí, de ciberseguridad. Muy bien, si te parece. Muy importante. Presidente, leemos la siguiente que recae en el mismo concepto. La 16 es para suprimir la frase en la medida de lo posible, de modo que quedaría gestión de incidentes de ciberseguridad como conjunto ordenado de acciones enfocadas a prevenir la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad y, en caso que ocurran, restaurar los niveles de operación lo antes posible. Pero la medida de lo posible, Eso se delimita. eso sigue vigente plenamente en Chile, digamos. Siempre, ¿cómo la podemos suprimir? Eso es histórico. Y la 16, ¿le parece? Con la misma, están los mismos señores senadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprobada las indicaciones 15 y 16 por 8 votos a favor. Sí, el señor presidente. La número 17. Número 17. La indicación número 17 del honorable senador señor Insulza es para sustituir el número 8 que define incidente de ciberseguridad por el siguiente. Incidente de ciberseguridad. Todo Daniel. Señor presidente, también sugerimos aprobar esta indicación porque es más precisa que el texto aprobado en general. Las redes, don Daniel, y los sistemas informáticos tienen resiliencia. Señor presidente, es la idea que lo tengan. Porque hoy día, en términos muy prácticos, todos nuestros sistemas van a caer en algún minuto. Y eso hay que asumirlo como una realidad. La capacidad que tenemos que generar es de recuperarnos lo más rápidamente posible. Perfecto. Muy bien, entonces daríamos si le parece. ¿Habría acuerdo para aprobar con 8 votos a favor la indicación número 17? Sí. Muy bien, aprobado. Les propongo a la comisión
que la indicación 18, 19, 20, 21 se está proponiendo para hacer la discusión conjuntamente con el artículo 4. Y por lo tanto, creo que podríamos dejar hasta acá la discusión, creo que hemos avanzado. Y por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿Ah? Recording stopped.